En este video vamos a conocer la aplicación Photoshop para iPhone. Hola gente, soy Marlon Ceballos y en este video vamos a conocer la aplicación mobile Photoshop para iPhone que fue lanzada por Adobe hace algunos días. Primero debo empezar diciendo que no utilizo mucho aplicaciones móviles porque normalmente estoy trabajando en mi estudio y aquí tengo pues a disposición las aplicaciones de escritorio. Y cuando no estoy en el estudio generalmente no estoy pensando en trabajo. Otro motivo por el cual no suelo utilizar aplicaciones móviles es porque encuentro que las funcionalidades de esas aplicaciones son limitadas. Esto es natural. Los dispositivos móviles tienen varias limitaciones que hacen que no puedan ofrecer las mismas funcionalidades que las aplicaciones de escritorio. Limitaciones de memoria RAM, limitaciones de almacenamiento, limitaciones del tamaño de la pantalla, etcétera. Sin embargo, hace un par de días vi en el canal de YouTube oficial de Adobe una demostración de lo que podía hacer esta aplicación y realmente me llamó mucho la atención. No es la primera aplicación mobile que lanza Adobe con el nombre de Photoshop. Hubo varias aplicaciones anteriormente como Photoshop Express, Photoshop Fix y así sucesivamente. Esta nueva aplicación, Photoshop para web, en realidad no es tan nueva. En realidad, si ustedes entran al Apple Store, se van a dar cuenta que corresponde a una versión de Photoshop anterior que ya existía para iPhone, pero que ha sido mejorada. Y de hecho, yo veo esta aplicación actualmente como una versión optimizada para iPhone de la aplicación Photoshop para iPad. Si ustedes comparan la interfaz y muchas funcionalidades de la versión para iPad y la versión para iPhone, se van a dar cuenta que son muy similares. Sin embargo, la versión para iPhone tiene algunas características que no están disponibles. Es decir, características que sí tiene la versión para iPad, pero que no vamos a encontrar en la versión para iPhone. Entonces, tenemos básicamente tres opciones de trabajo. O trabajamos con Photoshop para desktop en el computador, o trabajamos con Photoshop para iPad, o trabajamos con Photoshop para iPhone. ¿Por qué trabajaríamos con Photoshop para iPhone? Bueno, hay varias opciones. Hay una gran movilidad al tener esta aplicación dentro del smartphone. Nosotros tenemos nuestro teléfono en nuestro bolsillo casi que en todo momento, así que si vamos en un transporte público o si estamos esperando, por ejemplo, en una cita, podríamos ir adelantando el trabajo con alguna imagen y esa imagen posteriormente se puede seguir trabajando con Photoshop para iPad o Photoshop para desktop. Otro motivo por el cual se podría trabajar con esta aplicación para iPhone, y para eso sí hay que tener en cuenta para quién está orientado este tipo de aplicación, es porque podemos ser creadores de contenido, personas que necesitamos crear gráficos rápidos. Si necesitamos crear gráficos rápidos, probablemente no estemos interesados en un nivel de precisión y detalle muy alto. Es decir, probablemente si hacemos una selección no esperemos un nivel de detalle a nivel de píxel. Y si estamos haciendo un fotomontaje, una fotocomposición, seguramente no estamos esperando un nivel de realismo súper profesional. Si ustedes esperan eso, entonces seguramente necesitan es trabajar con la aplicación de escritorio. Quédense con la aplicación de escritorio. Pero de nuevo, si son creadores de contenido o personas que quieren crear gráficos rápidos sin preocuparse por ese nivel de precisión, de detalle, entonces esta aplicación va a ser perfecta para ustedes. Vamos a empezar entonces de una vez a trabajar con Photoshop para iPhone. Yo no he trabajado todavía con esta aplicación, pero como les dije, ya vi un video en el canal de YouTube de Adobe, ya vi las funcionalidades básicas y vi que la interfaz, como les dije anteriormente, es muy similar a la aplicación de Photoshop para iPad, que es así, ya la he utilizado anteriormente. Y la interfaz también tiene ciertas similitudes con Lightroom. Lightroom para web, Lightroom para móviles y Lightroom para desktop. Entonces aquí vemos la interfaz. En la parte superior izquierda vemos un pequeño icono que dice PS de Photoshop. En la parte derecha vemos el icono de una nube. Recuerden que estas aplicaciones móviles crean Cloud Documents, documentos en la nube. Y eso es una ventaja muy grande porque, como les decía anteriormente, creo el documento dentro de esta aplicación para iPhone y puedo seguir trabajando con la aplicación para iPad o con el escritorio o con la aplicación de escritorio y también al contrario. Entonces, hay una primera parte que dice Welcome to Photoshop, una pantalla de bienvenida. Aquí vemos algunos ejemplos de lo que se puede hacer con esta versión de Photoshop.
Luego tenemos unos botones que nos permiten crear documentos, por ejemplo, a partir de las fotografías que tenemos almacenadas en nuestro iPhone, un documento en blanco, a partir de generación con inteligencia artificial y a partir de imágenes del servicio de Audio Stock. Y tenemos acceso a los diferentes archivos o a los diferentes Cloud Documents, que son los documentos que ustedes ven en la parte inferior donde dice Files. Y tenemos un botón con un símbolo de más en la parte inferior derecha de la interfaz. Entonces voy a hacer un toque y me abren las mismas opciones que veíamos en los botones hace un momento. De hecho, con una opción adicional o varias opciones adicionales según estoy viendo. Entonces, crear un nuevo canvas o un nuevo documento en blanco, agregar fotografías de mi dispositivo, del carrete de fotografías, fotografías de audio stock, imagen generativa, capturar una foto, porque recuerden, estamos trabajando con el smartphone, agregar una fotografía de Lightroom, no Lightroom Classic, sino la versión más moderna de Lightroom que trabaja también con documentos en la nube, almacena las fotografías en la nube. Y finalmente, agregar archivos desde el sistema de archivos de mi celular. Entonces, voy a seleccionar la primera opción de crear un nuevo canvas, en este caso vacío, y aquí tenemos los documentos recientes que hemos trabajado, los documentos con tamaños para redes sociales y con tamaño para impresión. Voy a seleccionar la opción de redes sociales y normalmente yo utilizo la opción de 1080 por 1920. Si necesitamos un tamaño personalizado, entonces en esos tres puntos de la parte derecha hacemos un toque y aquí tenemos las opciones. Podemos entonces dar un tamaño personalizado, cambiar las unidades de medida, etc. Voy a seleccionar, como les dije anteriormente, 1080 por 1920. Aquí tenemos nuestro documento en formato vertical porque es para redes sociales. Y en la parte superior entonces vemos a la izquierda el botón del Home, desde donde podemos salir a la pantalla que les estaba mostrando anteriormente. Tenemos unos botones de deshacer y rehacer, como se dan cuenta, sin haber utilizado antes esta aplicación. Observen cómo puedo reconocer los iconos fácilmente. O sea, sí veo que la aplicación es bastante intuitiva, es decir, que es posible utilizar esta aplicación de forma fluida, de forma cómoda, sin haberla utilizado antes, sin haber tomado un curso, etcétera, etcétera. Especialmente si ya hemos utilizado aplicaciones de Adobe antes y especialmente si hemos utilizado aplicaciones móviles. En la parte inferior tenemos una serie de iconos, entonces propiedades de la capa, seleccionar un área, retocar, pintar, etc. Y tenemos nuevamente un botón con un símbolo de más que me permite agregar contenido. Entonces voy a hacer un toque sobre ese botón y observen que podemos agregar diferentes tipos de contenido. Una capa vacía, una capa de relleno, una capa de texto, una capa de ajuste y una capa de imagen. Voy a seleccionar la opción de capa de imagen y podemos entonces traer imágenes con opciones similares a lo que veíamos anteriormente. Desde las fotos, desde audio stock, mediante inteligencia artificial y así sucesivamente. Entonces voy a seleccionar la opción de agregar desde las fotos. Y voy, por ejemplo, a buscar una colección. Voy a seleccionar desde aquí, por ejemplo, esta imagen que me gusta. Y ahora voy a hacer un zoom de esa capa que se ha generado. Observen, he creado una capa a partir de esa imagen que importé dentro de este documento. Entonces voy a tocar y observen que aparece el bounding box desde donde yo puedo arrastrar esos manejadores o la caja delimitadora. Arrastro para escalar y arrastro para escalar. Yo primero reduje el tamaño de toda el área mediante un pinch, mediante un pellizco en la pantalla. Y ahora ya puedo nuevamente ampliar ese tamaño y vamos a reposicionar esta capa aproximadamente en esta ubicación. Vamos a confirmar. Bien, ahora voy a crear una selección. Quiero, por ejemplo, reemplazar el cielo. Supongan que ese cielo no me gusta, quiero un cielo un poco más impactante. Entonces, en la parte inferior tenemos una opción que dice Select Area o seleccionar una área. Yo puedo crear una selección y a partir de esa selección generar una máscara. O también puedo generar una máscara. No veo la opción de generación de máscara. Creo que hay que tocar la capa o activar la capa. Vamos a seleccionarla. Y al seleccionar la capa en la parte inferior observen que dice Create Mask o crear una máscara. Observen que en este caso ya tengo varias capas. Entonces también en la parte derecha vemos un pequeño icono con una flecha hacia la parte izquierda
Si hacemos un toque y desplazamos hacia la izquierda, entonces observen que tenemos Layer 1 o capa 1, que es el fondo, el cual se genera automáticamente cuando generamos nuestro documento. Y esta capa superior, que es la capa que hemos creado al importar la imagen. Como tengo seleccionada esta capa, entonces también hay unos botones desde donde nosotros podemos ocultar la capa, cambiar el orden de la capa, es decir, desplazar la capa hacia abajo, hacia arriba, o generar un clipping, creo que es ese icono de la parte izquierda. Ahora miramos si es eso. Pero de nuevo, lo que quiero es crear una máscara. Entonces voy a hacer un toque donde dice Create Mask. Y aquí tenemos una serie de herramientas para selección. Entonces, herramienta ahorita mágica, elipse, rectángulo, seleccionar objeto, etc. La opción por defecto dice Tap Select o seleccionar mediante un toque. Y en la parte superior de ese botoncito dice sujeto, fondo, background, sky, mountain y hay otra opción en la parte más derecha. ¿Qué es eso? Resulta que Photoshop, mediante inteligencia artificial, reconoce automáticamente los elementos que componen la fotografía. Entonces yo puedo seleccionar, por ejemplo, en la parte derecha, seleccionaría la persona que está sobre la roca. Puedo seleccionar la montaña, que creo que es la roca, que ha reconocido como una montaña, y puedo seleccionar el cielo o el sky, que es lo que necesito. Entonces voy a hacer un toque y después de hacer ese toque, quiero invertir esa selección porque lo que quiero en este caso es seleccionar la roca y que quede enmascarada la parte externa. Entonces, en la parte un poco más hacia arriba hay un icono de invertir. Voy a hacer un toque y ahí ya invertí la máscara. Y voy a confirmar la transformación utilizando el icono que tenemos en la parte inferior derecha. Esa marca, ese icono de esa marca. Entonces hago un toque y ahí ya tenemos la máscara. De nuevo, esta máscara seguramente no tendrá un nivel de precisión que se suele necesitar en trabajos profesionales. Por ejemplo, en trabajos editoriales o en trabajo de modas. Recuerden, aquí estamos haciendo gráficos rápidos. Sí es posible retocar esa máscara si necesitamos. Observen que de hecho en la parte inferior dice editar máscara y modificar máscara. Entonces podemos hacer esas modificaciones. Pero aún así, no creo que logremos un nivel de precisión como lo podríamos lograr en nuestro computador de escritorio. Tengan en cuenta eso. Bueno, voy a importar otra capa. Entonces voy a deseleccionar, creo, y nuevamente aparece el botón para agregar. Entonces agrego, vamos a agregar una capa de imagen. Vamos a buscar nuevamente una colección y yo quiero agregar, bueno, la imagen que quiero no está aquí. La imagen que quiero está en las imágenes de Lightroom. Entonces voy a salir de acá. Voy a hacer toque otra vez en el botón y esta vez voy a seleccionar la opción de Lightroom y aquí ya tengo unas bibliotecas de Lightroom. Voy a hacer un toque y quiero utilizar este cielo. Entonces hago clic en el botón Open o Abrir. Aquí tenemos el cielo. Voy a seleccionar, nuevamente escalo. Hago un toque para confirmar en el icono de la parte inferior derecha. Vamos a mirar las capas. Recuerden el icono que aparece de capas. Simplemente le hago un swipe hacia la izquierda, desplazo hacia la izquierda. Y aquí hago un toque sostenido y arrastro hacia la parte inferior. Cierro esta ventana. Y aquí tenemos entonces ya reemplazado nuestro cielo. Se estarán preguntando de pronto, bueno Marlon, pero dijiste que no habías utilizado la aplicación antes y pues parece que ya sabes cómo funciona. Esto es, recuerden porque ya he visto un video muy completo de cómo funcionaba esta aplicación y también porque he utilizado Photoshop para iPad y tenemos funcionalidades casi que idénticas. Entonces por ese motivo es que pues ya sé cómo utilizar la aplicación aún sin haberla utilizado antes. Entonces vamos a deseleccionar. Ahora yo quiero reemplazar, por ejemplo, quiero remover esta persona que de hecho soy yo. Esto es una fotografía en Machu Picchu, en Perú. Entonces lo primero que voy a hacer es verificar, tener seleccionada la capa correcta, que es la capa de arriba. Entonces la selecciono, cierro y voy a hacer una selección para a partir de esa selección hacer la eliminación. Entonces donde dice Select Area, hago un toque y vamos a hacer un toque en la última opción de ese reconocimiento automático que ha hecho Photoshop para iPhone. Si selecciono, entonces selecciona el subject o selecciona entonces la persona. Confirmo la selección y aquí tenemos la selección.
Esa selección, sin embargo, está muy precisa. Entonces yo quiero modificar esa selección. Vamos a ver cómo puedo modificar esa selección. No veo opciones en los iconos, pero tengo un menú. Entonces voy a hacer un toque en ese botón de los 3 puntos que corresponde al menú. Y hay una opción que dice Modify Selection o modificar selección. Y en la parte izquierda observen que tenemos la opción de expandir o contraer la selección, hacer un feather o un suavizado, las opciones que normalmente encontramos en Photoshop. Entonces, un toque para expandir y vamos a expandir unos 12 píxeles, confirmo nuevamente y ahí tenemos la selección ya expandida. Y como ya tenemos la selección, entonces en la parte inferior dentro de las opciones encontramos una opción que se llama Generate Fill o relleno generativo, basado en inteligencia artificial, basado en el sistema o el servicio de inteligencia artificial de Adobe Firefly, que seguramente ustedes ya lo han visto en otros videos. Entonces voy a hacer un toque ahí donde dice Generate Fill y como lo que quiero es eliminar, no quiero agregar elementos, simplemente voy a hacer un toque donde dice Generate o generar y se empieza a realizar el proceso de, espero, eliminación mediante esa función de inteligencia artificial. El proceso va a ser más rápido o más lento dependiendo de las características de nuestro dispositivo, de nuestro smartphone y dependiendo de nuestra conexión a Internet. Algunas funciones de Photoshop para web se pueden utilizar sin Internet, otras requieren Internet, como en este caso esta función de inteligencia artificial. Entonces aquí tenemos la remoción del elemento. Observen que quedó un elemento extraño ahí, se puso creativo Photoshop, pero entonces tenemos variaciones, así que voy a tocar la segunda variación y la segunda variación ya no tiene ese elemento. Y la tercera variación, que creo que es la variación que más me gusta. Observen que el resultado es bastante bueno. Confirmo entonces utilizando el botón de la parte inferior. Vamos a mirar qué pasó en las capas y en las capas observen que me ha generado una capa adicional que se llama Generate Fill, que es donde se encuentra ese retoque. Entonces, si necesitamos, pues podemos hacer el acoplamiento de esas capas si lo necesitamos. Algo que no veo por acá es la generación mediante inteligencia artificial. No veo ninguna opción por acá para agregar. Apareció la primera vez, pero ya no aparece después de esa primera vez. Entonces, es muy probable que se necesite una selección para utilizar esa función. De manera que yo quiero crear un elemento en la parte superior de esta imagen. Entonces vamos a seleccionar. Esta vez voy a seleccionar con el rectángulo. En la parte inferior aparece esa opción Rectangle. Voy a dibujar un rectángulo. Y antes que nada, voy a ocultar estas capas. Voy a ocultar esta capa, esta también y esta también. Y voy a trabajar sobre esta capa Layer 1. Y vamos a confirmar para generar la selección. Entonces, nuevamente el botón de Generate Fill aparece en la parte inferior. Se necesita la selección. Hago un toque y quiero crear una fotografía realista de un águila americana volando con las alas extendidas. Y quiero que el fondo sea blanco para que sea fácil hacer una máscara. Toque entonces en el botón para empezar a hacer ese proceso de generación. Esta aplicación es gratuita y está disponible actualmente para iPhone, por eso se llama Photoshop para iPhone, pero Adobe dice que va a lanzar próximamente la versión para Android. Si utilizamos esta aplicación de forma gratuita, va a tener algunas funcionalidades que son limitadas. Por ejemplo, algunas funcionalidades de retoque, funcionalidades como el espacio de almacenamiento. No estoy seguro, de hecho, si la versión gratuita puede almacenar las imágenes en el servicio de Creative Cloud. Eso tendría que verificarlo, pero tengan en cuenta que las funcionalidades en la versión gratuita van a ser limitadas. Bien, voy a confirmar entonces de estas 3 variaciones, la tercera, con el botón de la parte inferior derecha. Y quiero generar una máscara. A ver, primero voy a ocultar este fondo y observen entonces que pues el fondo de esa imagen es blanco tal como lo pedí, pero no es transparente. Entonces quiero generar una máscara. Toco esa capa para seleccionarla y interesante, en la parte izquierda todavía tengo opción de ver las versiones de esa capa generativa, pero lo que quiero es una máscara. Entonces no tengo la opción de crear una máscara porque ya hay una máscara creada. ¿Por qué hay una máscara creada? Porque tuve que hacer una selección para generar esta imagen. Entonces vamos a revisar en las capas y
Ustedes ven que en la miniatura, la parte izquierda de esta capa que dice fotografía, realista, etcétera, que es la capa generativa, en la parte derecha hay un pequeño icono en blanco y negro. Esa es la máscara. Entonces, voy a mirar si en las opciones puedo eliminar la máscara. Sí, ahí dice Delete Mask o eliminar máscara. Y como ya eliminé la máscara, entonces ahora sí puedo crear una nueva máscara. Entonces, en el botón de abajo, Create Mask, hago un toque, selecciono la primera opción, Tab Select, y observen cómo me ha reconocido ese elemento de forma automática. Entonces lo selecciono, confirmo y ahí tenemos ya enmascarada esa capa. Y ahora voy a pasar esa capa hacia la parte superior. Entonces hago un toque sostenido, arrastro hacia la parte superior y ya puedo mostrar las otras capas. Vamos a dejar por acá el águila por aquí. Y vamos a agregar una última capa. Entonces deselecciono, agrego una capa de imagen en las fotografías, en las colecciones. Esta capa, selecciono, reduzco. Yo, como necesito enmascarar esta imagen, entonces trabajo de forma ampliada, genero la máscara y cuando vaya a reducir la imagen, entonces la máscara también se reduce y los detalles también se reducen y de esa manera queda un poco más precisa. Entonces confirmo el cambio de tamaño, creo una máscara, selecciono la última opción que es donde está reconociendo a la persona, que soy yo, creo la máscara o confirmo la creación de la máscara. Ahora sí reduzco el tamaño. Por supuesto, esto no es un fotomontaje muy realista, pero aquí estoy sentado sobre una piedra en Machu Picchu. Voy a seleccionar por acá también el águila. Bueno, está complicada la selección porque ¿dónde está esa capa adicional? Aquí está. Entonces bloqueemos esta capa. Ahí está el botoncito de bloquear. Y ahora sí puedo seleccionar fácilmente el águila. Vamos a colocar el águila por acá. Confirmo. Y aquí tenemos entonces un montaje muy rápido con el cual les pude mostrar las funcionalidades principales de Photoshop para iPhone. A mí, de nuevo, me gusta esta aplicación. Tiene un buen balance entre la movilidad de la que permite esta aplicación para dispositivos móviles y las funcionalidades. Es decir, tiene limitantes, por supuesto, como les decía anteriormente, no tiene las mismas funciones de la versión para escritorio, ni siquiera las de la versión para iPad, pero tampoco está tan limitada como estaban las versiones u otras aplicaciones que había lanzado Adobe anteriormente. Para finalizar, entonces, en la parte superior tenemos un botón con una flecha hacia arriba, normalmente es para guardar o exportar, y observen que podemos exportar como PNG de forma rápida o podemos hacer un toque donde dice Export y podemos exportar en diferentes formatos, con diferentes tamaños, etcétera, etcétera. Así que este es Photoshop para iPhone. Me gusta, me dio una muy buena impresión. Espero seguir trabajando, seguir jugando con esta aplicación. Los invito a que descarguen esta aplicación y también empiecen a utilizarla y miren si la aplicación les ofrece lo que ustedes necesitan. Si son usuarios de Android, recuerden, estén pendientes porque próximamente va a ser lanzada la versión para Android. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle un like, consideren suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video.